Bueno, voy a resolver el problema número 1. Esto es el tema 2, la unidad 2, perdón. Vamos a hacer una continuación de problemas para que ustedes los vayan repasando. Dice, el gráfico que aparece a continuación muestra la fuerza de un resorte en un cuerpo durante determinado intervalo de tiempo. Calcular la fuerza, perdón, el impulso de la fuerza. Aquí vamos a analizar, es una gráfica, esta roja es la que me interesa, esta gráfica roja, ¿sí? Pero si se dan cuenta está llena de cuadritos. Cada una tiene muchos cuadritos. Pero a mí me interesa siempre que yo, este gráfico que aparece a continuación hagan de cuenta que se agarra un resorte, durante un intervalo de tiempo le aplicamos una fuerza y se fue registrando el valor en cada décima de segundos, en cada valor de segundos, hasta llegar al punto 18 segundos. Registró su mayor valor, que fue 10 newton. Esto es fuerza y esto es tiempo en segundos. Solamente me piden, me dan la gráfica que distribuye todas las fuerzas que hay en cada tiempo del resorte. Me piden a mí que calcule el impulso. Anteriormente nosotros ya hemos visto un ejemplo parecido, donde calculábamos el impulso. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es empezar recordando qué es el impulso. Matemáticamente el impulso se denotaba por una J, ¿sí? Y la flecha indicaba que era un valor vectorial. Entonces lo primero que tenemos que calcular es el área, como si se tomara el rectángulo completo, ¿sí? Un rectángulo completo, pero a mí me interesa la curva y lo que hay debajo de ella. Pero ahorita vamos a tomar en cuenta como si fuera un rectángulo completo. Es más, para no confundirnos, le voy a poner nomás área. Área del rectángulo se calcula como base por altura. Voy a contar los cuadritos que hay en la base, todos estos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Me está dando un total de 18 cuadritos en la horizontal, es la base. Y verticalmente hablando son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo el rectángulo plebes. Todo este rectángulo en amarillo. Multiplicado por 10. Si ustedes multiplican 10 por 18 nos va a dar 180. Y estamos hablando de cuadritos, ¿sí? Lo que estamos calculando son cuadritos. Ahí está. Ahora sí, lo que procedo, para poder calcular el impulso, la fuerza, recordemos que a mí me interesa lo que está debajo de ella. Pero primero lo voy a tomar en cuenta como si estuviera completo el rectángulo, ¿sí? Tomando en cuenta lo de arriba y lo de abajo. Ahorita vamos a hacer ¿cómo se llama? La separación. El impulso, para calcularlo, va a ser es multiplicar el valor por el final, que es 10.18, que sería 0.18, es la base, o sea, el valor máximo que tenemos aquí por el valor máximo que tenemos acá, 0.18 segundos por los 10 newton. Si ustedes multiplican eso, el impulso que le va a dar total, como si fuera un rectángulo completo, va a ser de 1.8 y las unidades de medida van a ser newton por segundo, sin el puntito, si quieren el n por s nomás. 1.8. Ahora con esta proporción, con estos dos valores, yo voy a poder calcular la proporción de cuánto equivale en cada cuadrito el impulso de cada cuadrito, ¿sí? Tomando en cuenta que todos estos cuadritos son 180 y tomando en cuenta que el impulso de todo completo es la multiplicación de estos dos, que es 1.18. Entonces, para calcular la proporción que hay en cada cuadrito se divide el impulso entre el área total. Y el impulso ya me había dado 1.8 newton por segundo. Entre 180, ¿sí? No tiene unidades. Si yo divido eso me da 0.01 newton por segundo. ¿Qué representa esto? Representa el impulso, vaya, el impulsito que tiene cada cuadrito que está aquí. Ese es el valor de 0.01 de cada uno de ellos. Después, recuerden que calculamos como si fueran todos los rectángulos que están debajo de la gráfica, porque a mí me interesa estudiar esta gráfica, los rectángulos que son los cuadros que son completos, como todos los que están completos, o sea, sumarlos todos, o sea, ver cuántos son.
O sea, si empezamos de aquí es este. ¿Por qué este no? Porque atraviesa la curva entre los dos. Miren, aquí se ve una parte de arriba y una parte de abajo. No es completo. A mí me interesa lo que están abajo de la curva completo. Si suman ustedes, les va a dar aproximadamente cuadros completos. Porque yo estoy hablando de, no se les va a olvidar que es debajo de la curva, o sea, abajo de ella. ¿Sí? Me estoy hablando de 103 cuadros completos. E incompletos tendría que ver los que atraviesan la curva. ¿Sí? Atraviesan la curva, pues sería que los pasa por arriba y por abajo. Si ustedes suman cada uno de ellos, les va a dar un aproximadamente de 20. ¿Sí? Que estos como tanto pasa por arriba como pasa por abajo, se hace un aproximado a dividirlo entre 2. Se le saca la mitad. Y eso me da un total de 20 entre 2, me dan 10. Entonces, en los completos no. En los incompletos porque se dice que se pasa por encima y por debajo de la curva. Si yo hago la suma del 103 más el 10 me va a dar 113 cuadritos. Y ya por lo tanto, eso significa por lo tanto voy a poder calcular el impulso de la fuerza elástica, o sea el resorte. Acuérdense que cuando es resorte es fuerza elástica. Multiplicando la suma, ya total, acuérdense que estamos estudiando debajo de la curva. Por este valor por este valor, que es el que valía cada cuadrito el impulso. ¿Y cuántos cuadritos hay debajo de la curva? 113. Al multiplicarlo me va a dar que el impulso que yo andaba buscando es de 1.13 newton por segundo. ¿Y eso qué es? El impulso que tiene la fuerza. Y como esta es la gráfica de la fuerza del resorte, estamos calculando el impulso que hay debajo de ella, no lo que está por encima. Por eso le quitamos aquí los incompletos. Y ese es el problema número 1. El 2 yo se los enviaría uno parecido a este para que ustedes vayan practicando. Ya van a poder, ¿cómo se llama?, repetir el video para poderlo entender. El 2 es una actividad, ¿sí? Entonces, este es el único problema de ello, ¿no? Y el 2 se va a parecer mucho al 1. Nos lleva a un tema que se llama, a un subtema que se llama teorema del impulso y cantidad de movimiento. Este va a ser una parte teórica para que lo vayan teniendo ahí. En ese sentido que está aquí, lo que vamos a poder poner es de qué habla el teorema del trabajo, del impulso y la cantidad de movimiento. Acuérdense que impulso se denota como una J y vamos a empezar a hablar de la cantidad de movimiento. Dice, vamos a encontrar una ecuación que involucre el impulso con la cantidad de movimiento. Ambos, ¿no? Entonces vamos a incluir primero, empezando con la parte teórica, para calcular la cantidad de movimiento. Vamos a ver para qué sirve esto. Vamos a partir de la siguiente ecuación, ¿sí? O sea, una ecuación que vamos a estar usando demasiado. ¿Esa ecuación cuál va a ser? Las ecuaciones las voy a poner con el cursor. El impulso se va a denotar como, la cantidad de movimiento se va a denotar como una P. Y no es más que la multiplicación de la masa por la velocidad vectorial, ¿no? Porque es un vector, ¿no? La masa es un escalar, un número. Entonces, vamos a trabajar con esta forma, ¿no? Otra forma sería, ok, acordémonos que, bueno, ¿cómo vamos a poder incluir el impulso aquí? Aquí estamos denotando que esto es la cantidad de movimiento, ¿no? La P es cantidad de movimiento. Ahorita la vamos a escribir. Bueno, como ya tenemos en cuenta que el impulso y la cantidad de movimiento, queremos encontrar una ecuación que involucre ambas, al impulso que ya hemos calculado. De hecho, ahorita hicimos un ejemplo, acuérdense que es la J, aquí está. También es igual, el impulso es igual a la masa por la velocidad, menos, es una resta de la masa por la velocidad. Cuando se le pone un 0 es inicial, cuando no se le pone nada de final. Hay libros que manejan le ponen la F, otros libros que no. Aquí estamos de acuerdo que se repite la M aquí y la M acá. Entonces la podemos factorizar. M quedaría factorizada y queda velocidad final menos velocidad inicial.
¿Por qué se factoriza? Se le quita la m de aquí, se le quita la m de acá, se saca y se incluye y se ponen estas dos. ¿Sí? Sacándola del paréntesis. Velocidad final menos velocidad inicial. A la velocidad final por lo regular no se le pone la f. Y acuérdense que esto que está aquí no es más que una variación. Esto es una resta, es una variación. Entonces va a aparecer un delta. ¿Qué significa delta? Es un triangulito. El impulso es igual a la masa, pero como esto que está aquí no es más que una variación, ¿pero de qué? De la velocidad. Entonces se pone el triangulito, porque significa variación es cuando hay una resta por delta v. Esto es delta, el triángulo ese, ¿sí? Masa por la variación de la velocidad. Entonces, voy a denotar con escritura. Nos quedaría expresada de la siguiente manera. Ahí va. ¿Cómo quedaría expresada de la siguiente manera? Ahorita le ponemos, le damos, ¿cómo se dice? Un poquito de connotación, de diseño a esto. Eso tendría que ser un poquito más para acá. Sí, ahí está. Aproximadamente. Nos quedaría de todas formas así. ¿Cómo quedaría? Esto que es lo que tenemos aquí, que es, esto es m por v. Aquí lo tenemos, miren. Este es el impulso. Digo la cantidad de movimiento, esto es p. Pero también esto es p, pero se le llama p inicial. O sea, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Entonces vamos a partir de ahí. Entonces, por lo tanto, el impulso nos quedaría, acuérdense que J es impulso, es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y eso es una variación. Sería la variación de la cantidad de movimiento. O sea, una resta es una variación. Entonces, eso es lo que estamos manejando aquí. Como aquí nos damos cuenta, partimos de que el impulso es igual a la masa por la velocidad. Y aquí aparece masa y velocidad. Aquí también aparece masa y velocidad preinicial. Sería la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, que es esto que se quiere. Aquí está. Y eso es una variación. Es otra forma de ver el impulso. ¿Sí? De denotar matemáticamente lo que estamos hablando. Entonces, ponemos escritura aquí. Dice, el impulso de la fuerza neta, acuérdense que la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas ejercida sobre un cuerpo, es igual a la variación del movimiento, porque estamos hablando de velocidad, eso es movimiento, a la variación del movimiento. Así nos quedaría. Entonces, déjeme aquí una expresión para la fuerza. Si esta es constante, puede expresarse no cambiar el puede expresarse. Entonces van a ver a lo que queremos llegar. Sí, solamente que la fuerza neta sea constante, solamente así, la fuerza se va a poder calcular de la siguiente manera. Ya no va a ser con la segunda ley de Newton. Acuérdense que la fuerza es un vector, ¿no? La fuerza por el intervalo de tiempo, que es el impulso, acordémonos, es igual a la cantidad de movimiento, a la variación de cantidad de movimiento. Y si despejamos la F, va a quedar que delta P, entre delta P se va a calcular la fuerza, ¿sí? Entonces, esta fuerza, plebes, esa fuerza neta ejercida sobre un cuerpo, perdón, al ser constante la fuerza se puede calcular así. Si fuera variable, si la fuerza fuera variable, ya entra cálculo diferencial. En ese caso, la fórmula se convertiría en una derivada, un límite. Entonces, ahorita la voy a escribir. Entonces, para ello, podemos decir la fuerza que actúa sobre un cuerpo igual a la rapidez varía su cantidad de movimiento. Su cantidad de movimiento.
aquí me faltó, con que varía. Entonces podemos concluir esto. Si yo sé que es una fuerza constante la que voy a manejar, si yo sé que la fuerza neta es constante, o sea que no varía, puedo aplicar esta fórmula. La variación de la cantidad de movimiento entre la variación del tiempo. Porque sabemos que esto era impulso, que dijimos que es fuerza por delta T, lo habíamos visto anteriormente. Solo si la fuerza sea constante. Si la fuerza es variable, ya cambia las cosas. Ya se convierte en una derivada, un límite, es un cálculo diferencial. No lo vamos a manejar aquí. Entonces, esto nos conlleva el problema número 2. Bueno, que también podría ser el 3 porque el 2 sería como este, pero con otros valores, que sería una actividad. ¿Sí? Es el 3, pero ustedes le llevan la continuación que tienen, ¿no? Entonces no se les va a olvidar. Puntos importantes aquí. La cantidad de movimiento la partimos de multiplicar la masa por la velocidad. Cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial va a ser lo mismo que impulso. ¿Sí? Y eso es una variación porque es velocidades final menos inicial, es una variación. Lo cual quedaría que el impulso es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, que es la variación de eso. Si la fuerza es constante, se puede aplicar esta fórmula. Si la fuerza es variable, no la vamos a usar. Es una derivada, un límite, eso es de cálculo diferencial. Entonces ya con eso, ya podemos tener una ecuación que nos involucra la cantidad de movimiento y el impulso. Aquí está, miren. Son iguales, miren. Por eso es que podemos partir esto. Ya sabemos que el impulso es fuerza por delta T. Despejamos la F y eso nos va a dar. Y eso nos lleva al problema número 2.